Bueno, Sí, antes que nada, quisiera agradecerles la invitación y bueno, vamos a empezar para mostrarles lo que les tengo que compartir el día de hoy. Yo les voy a hablar de la utilidad de FAPI en el cáncer de pulmón. Ok, este es el contenido que vamos a ver. Voy a tratar de ir un poco rápido para alcanzar a ver todos los temas que les traigo. Bueno, las generalidades, como ya acabamos de ver, la incidencia mundial pues es muy alta. En América vemos que los países que tienen una mayor incidencia pues son Estados Unidos, Canadá y Uruguay, ¿sí? Y en América Latina y el Caribe, si bien no ocupa el primer lugar en incidencia, el problema es que ocupa el primer lugar en mortalidad, ¿sí? Esto, bueno, puede ser debido a que aproximadamente el 50% de los casos ya se presentan metastásicos cuando los diagnosticamos, ¿sí? Es por lo que en los tumores, en los cáncer de pulmón de células no pequeñas, se ha descrito una sobrevida global a 5 años de aproximadamente el 15%. A pesar de que hay muchas alternativas de tratamiento, ¿sí? Tenemos la cirugía, quimioterapia, radioterapia, terapias blanco, inmunoterapia, etcétera, ¿no? Eh, Porque, bueno, se ha estudiado a fondo las características de estos tumores, pero apenas en la década anterior cobró fuerza, sobre todo el estudio del microambiente tumoral, por lo que se han desarrollado algunas nuevas terapias y algunos radiofármacos destinados a evaluar estas características. Por ejemplo, se ha desarrollado un radiofármaco que evalúa el nicho premetastásico pulmonar en las pacientes con cáncer de mama, que se llama S100A9, y también hay algunos otros como las integrinas, en específico la alfa 4 beta 1. Nosotros sabemos que el PET-CT con FDG tiene un lugar muy establecido en la evaluación de cáncer de pulmón, ya que en todas las guías está recomendado desde la estadificación porque tiene una buena caracterización de los ganglios linfáticos, sobre todo por su alto valor predictivo negativo, y sobre todo en donde es el primer lugar es en la evaluación de las metástasis a distancia. También hemos visto que el FDG puede ser un biomarcador de respuesta a tratamiento, ya que dependiendo cómo se comporte metabólicamente, nosotros podemos clasificar a los pacientes en respondedores y no respondedores, y así poderle dar a los médicos tratantes, bueno, más herramientas para que le puedan dar a los pacientes la terapia específica para cada uno. Sin embargo, bueno, tiene algunas limitaciones, ¿no? Algunas de ellas son que requiere ayuno. A lo mejor uno puede pensar que el ayuno no es muy importante, ¿no? Sin embargo, en el centro donde estoy, que es el Instituto Nacional de Cancerología, eh, o el ayuno o el que el paciente no esté bien preparado es de las primeras causas por la que nosotros reprogramamos los estudios. Sí, y esto, bueno, obviamente nos lleva a perder el radiofármaco que estaba destinado para estos pacientes. Además, otra limitación que podemos encontrar es que en muchas ocasiones el PET-CT con FDG necesita complementos diagnósticos. Por ejemplo, tomografías contrastadas trifásicas o resonancias magnéticas, sobre todo de cráneo, para la evaluación de metástasis cerebrales. Además que cuando las adenopatías mediastinales están positivas por FDG, siempre se requiere un estudio histopatológico confirmatorio, por lo que se requiere seguir estudiando la biología del cáncer de pulmón más allá del metabolismo glucolítico. Y bueno, una opción para esto es estudiar el microambiente tumoral en el cáncer de pulmón, ¿sí? El microambiente tumoral en el pulmón es diferente en las vías aéreas proximales y las distales, ¿sí? Como vemos en esta imagen,
En las vías aéreas proximales, bueno, está formado por sobre todo células ciliadas, células productoras de moco, células neuroendocrinas, y el estroma está, bueno, está caracterizado por la matriz extracelular, donde podemos encontrar células de músculo liso y endotelio capilar. Y a diferencia de las vías aéreas distales, donde, bueno, principalmente encontramos las células alveolares tipo 1 y tipo 2. Aquí podemos encontrar mayor cantidad de fibroblastos y también encontramos células inmunológicas, como son los macrófagos alveolares, ¿sí? Estos macrófagos juegan un papel muy importante en la homeostasis inmunológica. Sin embargo, cuando hay procesos inflamatorios crónicos, también pueden llevar a la formación pues de las lesiones precancerosas, ¿no? Entonces, todo esto se encuentra alterado, sobre todo en estos casos. Entonces, bueno, como seguramente ya han visto en las pláticas anteriores, sabemos que el microambiente tumoral promueve la carcinogénesis y tiene un valor pronóstico, ¿sí? Los CAF, que son los fibroblastos asociados a cáncer, medían la proliferación celular del tumor, la angiogénesis, invasión, metástasis y resistencia a los medicamentos, por lo que modulan la respuesta inmune, expresando, bueno, sobre todo el ligando del receptor de la proteína 1 de muerte celular programada, que es el PD-1, su ligando 1 y su ligando 2, que es el PDL1 y PDL2. Por lo que nos va a servir para modular también la respuesta a la quimioterapia. También es un indicador de pobre pronóstico asociado a metástasis nodales y alto riesgo de recurrencia. Específicamente en el cáncer de pulmón, estos CAF son impulsores primarios del microambiente protumorogénico, ¿sí? Pero también, bueno, son potenciales blancos de terapias. La expresión de FAB se ha visto que puede variar dependiendo el tipo histológico de los tumores. Se ha visto mayor avidez de la captación de FAB en el cáncer de pulmón de células no pequeñas que en el de células pequeñas. Y dentro de los tumores de células no pequeñas, se ha visto también alguna diferencia, siendo mayor para el carcinoma escamoso o epidermoide, en segundo lugar el adenocarcinoma y en tercer lugar todos los subtipos neuroendocrinos, incluyendo bueno, sí. Y en el carcinoma epidermoide muestra la mayor captación en ganglios metastásicos y en lesiones óseas. En este estudio que hicieron en China, estudiaron 61 pacientes, ¿sí? De los cuales, bueno, el 49% tenían adenocarcinoma, el 27% tenían carcinoma epidermoide y el 14% tenían tumores de células pequeñas, ¿sí? Evaluaron 61 tumores primarios y 199 metástasis, ¿ok? Entonces, las clasificaron dependiendo de sus características histológicas y vieron cómo se comportaban con el PET con FAPI. Entonces, estos fueron sus resultados, que confirman lo que ya habíamos comentado, que en los tumores primarios se observa una mayor avidez por aquellos que son carcinomas epidermoides. En segundo lugar, el adenocarcinoma y en tercer lugar, los tumores de células pequeñas, ¿sí? Sin embargo, al evaluar entre estos subtipos histológicos si captaban más los tumores primarios o las metástasis, pues no hubo una diferencia significativa entre ellos. Este es un ejemplo de ese artículo donde podemos ver a 3 pacientes diferentes con diagnóstico de cáncer de pulmón epidermoide, ¿sí? Que se estudiaron la expresión de estos CAF histológicamente en la biopsia. Entonces,
vieron que en aquellos donde se expresaba más, se veía más en el tumor, pues tenían más captación del radiotrazador. En aquellos que tenían medianamente captación, bueno, fue muy heterogénea la distribución del radiofármaco. Y en aquellos que no lo expresaban histológicamente, bueno, tenían baja avidez por el radiotrazador. Y estos son los resultados que observaron al analizar las metástasis y separadas, ¿no? Igualmente, como los tumores primarios, las metástasis se comportaron de manera similar, siendo primero para el carcinoma epidermoide. Estos son unos ejemplos de metástasis óseas. En la primera fila podemos ver un paciente con cáncer, carcinoma epidermoide, donde vemos que tiene una metástasis ósea en el acetábulo derecho, con componente de tejidos blandos y es muy ávida por el FAPI. ¿Sí? En la segunda línea vemos otro paciente, igualmente con carcinoma epidermoide, pero este tiene un adenocarcinoma, por lo que tiene múltiples lesiones óseas y pues captan adecuadamente el radiotrazador también. Sin embargo, en la última fila es un paciente con un tumor de pulmón de células pequeñas, donde también presenta lesiones óseas en la tomografía que no presentan captación importante del radiotrazador. Ok, entonces el FAPI también nos sirve como un potencial biomarcador, ¿sí? Pero se ha visto diferencia en los estudios preclínicos y en los clínicos, ya que en todos los estudios preclínicos, bueno, se ha demostrado que la depresión de expresión de FAP lleva a la inhibición del crecimiento tumoral, ¿sí? Lo que en teoría pues sería muy bueno porque pudiéramos dar terapia exitosa mediante esta premisa, ¿no? También se ha visto que CAF induce la transición epitelio-mesenquimal, facilitando la diseminación metastásica, ¿sí? Y bueno, que también es un biomarcador predictivo en el microambiente tumoral, inmuno y radioresistente in vitro, así como poca respuesta a tratamientos in vivo, ¿sí? Pero en los estudios clínicos no se han visto tan buenas respuestas ya que hay estudios con resultados inconsistentes, ¿sí? En otros se ha visto que la expresión de FAP en aquellos pacientes que muestran tenerla tienen peor sobrevida global y otro grupo no encontró relación entre la expresión de FAP y la sobrevida global de los pacientes, ¿sí? Entonces vemos que los resultados han sido contradictorios muchas veces, ¿sí? Por lo que es necesaria una mejor caracterización de los subgrupos de CAF, definiendo los marcadores de cada uno y su correlación con la histología tumoral, las mutaciones que tienen, las características inmunes y el pronóstico. Ok, ahora les voy a mostrar un poco de la evidencia del uso de FAPI en el cáncer pulmonar. Este estudio realizaron un metaanálisis del uso de FAPI en los tumores pulmonares, ¿sí? En primer lugar, evaluaron la estratificación locorregional, donde se dieron cuenta que permite una mejor delimitación del tumor para la planeación de la radioterapia, así como ayuda bueno, tiene mejor rendimiento detectando adenopatías, ¿sí? Estos son todos los estudios que analizaron, fueron 12. Algunos son prospectivos, otros son retrospectivos, pero vemos la cantidad de pacientes, la verdad es que no son muy grandes, únicamente, bueno, el que más pacientes tuvo fue de 134 y en casi todos coincidieron que el FAPI es superior al FDG, sobre todo en la evaluación de los ganglios locorregionales. También evaluaron las metástasis con FAPI. Aquí solo analizaron 8, me parece, artículos, donde también es muy variable el número de pacientes de cada uno. Igualmente, algunos son retrospectivos, otros prospectivos, pero en todos los que analizaron
también se concluyó que el FAPI tiene mayor rendimiento diagnóstico que el FDG, sobre todo en las metástasis cerebrales como número uno, en las metástasis pleurales y en las metástasis óseas, como vemos en esta imagen. Este es un ejemplo de ese artículo donde podemos ver cómo en el PET-CT con FAPI, bueno, se identifica claramente la metástasis cerebral, no así en el PET-CT con FDG. El otro ejemplo que dan es el de las metástasis pleurales, como es muy ávido con el FAPI, como vemos aquí, y con el FDG hasta podríamos pensar que es inflamatorio. Y otro paciente donde tiene una zona muy focal en el fémur y no se ve en el PET-CT con FDG, ¿sí? Entonces, bueno, se ha dicho que la captación tumoral, bueno, la especificidad del FAPI es buena, pero también hay algunos procesos inflamatorios infecciosos que también va a tener alta captación de FAPI y bueno, se puede confundir con captación tumoral. Una característica muy importante que debemos saber es que alcanza su pico máximo a los 14 minutos post-inyección, por lo que nos permite hacer adquisiciones dinámicas y bueno, esto nos podría ayudar a diferenciar entre las captaciones tumorales de aquellas que son de procesos infecciosos, ¿sí? Ha demostrado tener mayor sensibilidad en la estadificación ganglionar, en el sistema nervioso central, en la pleura y en las metástasis óseas, mayor que con FDG. Y se ha visto que el FAPI puede cambiar la estadificación hasta en 56% de los pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas, en comparación con el FDG, que se ha descrito que lo puede cambiar hasta en 35%. Y puede tener cambios en el tratamiento de los pacientes hasta en 61%. Bueno, este es otro artículo donde se evaluaron 68 pacientes, compararon el FAPI con el FDG en tumores pulmonares, tanto primarios como metastásicos. Y bueno, aquí podemos ver los resultados que tuvieron, en esta gráfica podemos ver en azul, donde los dos tuvieron el diagnóstico correcto, en naranja, donde el FAPI fue superior, en gris, donde el FDG fue superior, y en amarillo, donde los dos fueron incorrectos. Por lo que vemos que hay un mayor número de casos donde el FAPI fue superior al FDG. Y estos son algunos de los pacientes que tuvieron, donde vemos que también los ganglios mediastinales por granulomatosos tienen alta concentración tanto de FDG como de FAP, ¿sí? Y bueno, vemos como la captación, pues sí, en estos pacientes que muestran, sí es muy superior la de FAPI que la de FDG. Este es otro ejemplo digamos, discordancias que tuvieron los dos estudios. En el PET-CT con FDG se observaron algunos ganglios mediastinales, pero que tenían captación difusa del radiofármaco. Sin embargo, con el FAPI sí tuvieron captación muy focal, por lo que, bueno, se les dio quimioterapia y 6 semanas después se le hizo una tomografía contrastada donde ya no se observaban estos ganglios, por lo que se consideró que eran verdaderos positivos por FAPI y falsos negativos por el FDG. También nos ayuda a la respuesta a la terapia, como vemos con este paciente, ¿sí? Y bueno, finalmente les quiero compartir un poco de la experiencia que hemos tenido en el INCAN en México. Si bien no hemos hecho PET-CT con FAPI, pero hemos hecho esta molécula que marca el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, que es el ININ, que marcan IFAP con Hynix y lo marcan con tecnecio 99 metestable.
Entonces, lo que hacemos, lo que hicimos, bueno, esta fue una tesis de la doctora Diana, que estuvo con nosotros hace 2 años aproximadamente. Entonces, ella comparó el rendimiento diagnóstico del FDG contra el IFAP marcado con tecnesio 99. Tuvo 16 pacientes, 9 de ellos con adenocarcinoma, 6 con carcinoma epidermoide y uno con tumor de células pequeñas, y evaluó 70 lesiones. Esta fue la distribución que tuvo de, bueno, lo que obviamente en el SPECT-CT no podemos sacar un submax, pero lo que hizo la doctora fue que hizo un índice blanco fondo, tanto del PET-CT como del SPECT-CT con el IFAP. Entonces, estas fueron las distribuciones de los TBR que tuvieron las lesiones. Como vemos, pues en la mayoría son muy similares. En las únicas donde se muestra diferencia es en el sistema nervioso central, en las adenopatías locorregionales y en las lesiones hepáticas, ¿sí? Entonces, como resultado tuvo que en general el PET-CT con FDG tuvo mejor rendimiento diagnóstico, pero este no fue significativo y no resultó en ningún cambio de tratamiento de los pacientes. FAPI tuvo mejor sensibilidad, sobre todo para los ganglios metastásicos y para los implantes hepáticos. Y bueno, se concluyó que el estudio con esta molécula de IFAP puede ser una buena alternativa, sobre todo cuando no se tiene disponible el estudio de PET-CT. Y les traigo 3 casos muy rápidos, donde el primero es un paciente femenino de 66 años con diagnóstico de adenocarcinoma sinar, estadio clínico 4, porque tenía metástasis al sistema nervioso central, en la adrenal izquierda, hueso, hígado, tuvo PDL1 negativo, pero sí tuvo una mutación en el EGPR, una lesión en el exón 19. Y estos son sus estudios. En la primera imagen podemos ver la proyección de máxima intensidad de FDG, donde, bueno, vemos que tiene una alta carga tumoral. Y en la segunda es la proyección de máxima intensidad del SPECT-CT realizado con la molécula de IFAP. Así es, comparando estas dos imágenes sí se ve muy distinto, pero vamos a ver las imágenes fusionadas, ¿sí? Vemos que en la primera columna es arriba, es el SPECT-CT con IFAP tecnesio 99 metestable, y la de abajo es el PET-CT con FDG. Vemos cómo la captación del tumor primario, pues sí es muy significativa y es muy similar en los dos. La captación de la pleura, pues también yo creo que es un poco más en el IFAP. Y tiene, además, este paciente tenía carcinomatosis peritoneal, donde, bueno, con los dos estudios se observa alta avidez por la captación. Y en las metástasis óseas, pues igualmente, aquí se ve un poco más extenso con FDG. Esta paciente, obviamente, pues por su alta carga tumoral y estadio clínico avanzado, pues tuvo un muy mal pronóstico y falleció un mes después de este PET que fue de estabilificación. El segundo caso es un masculino de 42 años que tenía carcinoma poco diferenciado de pulmón, igualmente estadio clínico 4 por metástasis a sistema nervioso central, y tenía una mutación germinal en el BRCA2. ¿Sí? Este paciente debutó con crisis epiléptica, ¿sí? Y este fue su estudio. Bueno, aquí podemos ver claramente donde el paciente tiene metástasis a sistema nervioso central, muy ávida por el IFAP, y con el FDG pues no tiene captación, ¿no? Y este es una de las ventajas que tiene esta molécula. Este paciente también tuvo un mal pronóstico y murió un año después de su diagnóstico. Y el último caso es una paciente femenina de 57 años con un adenocarcinoma de pulmón poco diferenciado, también en estadio clínico 4 por metástasis al sistema nervioso central, ganglios no regionales, pero este sí tenía expresión de PDL1 en 90%.
Y vemos en la primera imagen es la proyección de máxima intensidad del FDG y la segunda es el SPECT-CT con IFAP. Vemos que aquí la captación de los tumores pues es muy similar. A excepción, bueno, la de las adenopatías es muy similar, pero tenía un implante pleural que tenía mayor captación de IFAP que el FDG. El tumor primario, pues, estaba muy similar, ¿no? Entonces, bueno, como vemos, la captación de los tumores de pulmón, sobre todo con esta molécula que utilizamos nosotros, pues fue muy variable, ¿no? Y bueno, obviamente hicimos pocos pacientes y pues se requiere hacer más estudios. Entonces, como conclusión, les puedo dejar que FAPI ha demostrado ser útil en la evaluación del cáncer de pulmón. En algunos estudios ha demostrado superioridad al FDG. Los resultados han sido variables. El FAPI tiene potencial teragnóstico, lo cual resulta interesante, ya que a pesar de tener muchas opciones terapéuticas, la mortalidad del cáncer de pulmón persiste elevada y obviamente pues se requieren más estudios controlados y debemos recordar que existen falsos positivos con procesos sobre todo inflamatorios e infecciosos. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora.